Señor amado, tú dices, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Padre, esta es tu iglesia, esta es tu amada, este es tu pueblo, en quien tú tienes contentamiento, Señor. En esta hora nos reunimos alrededor de tu mesa, después de entonar cánticos y alabanzas dignos de ti. Te suplico, Señor, que nos asista. Sin ti nada podemos hacerlo, Dios. Padre, extiende el cetro en esta hora hacia nosotros, porque ciertamente en Cristo Jesús podemos hallar gracia para estar en tu presencia. Padre, ayúdame a comunicar esta palabra. Toma, Señor amado, nuestras mentes, nuestro corazón, y que podamos ser como los de Berea, atentos, que escudriñaban las Escrituras todos los días. Te suplico, Señor, que me ayude, me asista. Padre, toma mis facultades mentales, mi corazón, mi mente, que las palabras sean sazonadas con sal, ungidas con tu espíritu, y que podamos, Señor amado, ser edificados en todo lo que tú, Señor, tienes para nosotros. En ese nombre que es sobre todo el nombre, en nombre de Jesús. Amén. Me gustaría invitarle a todos al libro de Éxodo, en el capítulo 32, de manera de introducción. Por unas cuantas semanas, pues, yo me dirigí a ustedes hablándole de los siervos, ¿verdad? De los siervos. Diferentes aspectos vimos con relación a los siervos. Y cuando hablamos de los siervos, me estoy refiriendo a los hijos de Dios. A veces se le llama Pablo, el apóstol Pablo, en muchas de sus epístolas dice Pablo, siervo de Jesucristo, doulos, ¿verdad? Esclavo de Jesucristo, a la iglesia que está en Tesalónica, por ejemplo. Pero sabe que somos sus siervos. Anteriormente éramos siervos del pecado, de Satanás, pero ahora por pura gracia somos siervos del Señor, somos sus sirvientes, ¿verdad? Y debemos de tener la actitud de aquella doncella muy conocida y muy bienaventurada, ¿verdad? Que dijo, he aquí la esclava del Señor. ¿Recuerdan? Aleluya. Aquí estoy. No entiendo cómo va a ser esto. ¿Cómo es que voy a concebir? Siento que soy virgen y estoy comprometida con José y todavía no me he unido a él. Me rindo, soy tu siervo. Hágase su voluntad. Extraordinario, ¿no? Cierro ese paréntesis para entrar entonces en esto. Yo quisiera hablar con ustedes por algún tiempo sobre el tema de las Sagradas Escrituras. Ajá. Las Sagradas Escrituras. Porque esos siervos sirven, ¿no? Ministramos. Compartimos la palabra, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a servir? La carne para nada aprovecha, dijo el Señor Jesucristo, y lo único que podemos servir es aquello que el Señor nos ha dado. De manera que quisiera elaborar con ustedes el tema de las Sagradas Escrituras. El anhelo mío para con cada uno de vosotros es que esta serie de predicaciones le puede ayudar a tener mayor aprecio a las Sagradas Escrituras, mayor aprecio a la palabra de Dios, y que pueda verdaderamente el Señor usar esa palabra para ayudarnos a todos como iglesia a no solamente ser lectores, leer, sino también escudriñar las Escrituras, como dice los de Berea,
en Hechos 17, que era más noble. ¿Y sabe cuál era la nobleza? Que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que los predicadores estaban diciendo. ¿Sabe por qué prevalece parte de las herejías en las iglesias? Lo que está pasando en el mundo. No leen, no escudriñan. El predicador dice cualquier barbaridad, cualquier disparate. Amén. Dicen amén. No escudriñan, no preguntan, no cuestionan. Por ejemplo, ahora yo soy el comunicador del mensaje. En mi corazón está ser fiel a las Escrituras y no apartarme de diente de siniestra. Pero usted como oyente debe entender que usted tiene una responsabilidad. Y es de escudriñar y confirmar lo que se está diciendo acá. ¿Entiende? No, pero es que yo conozco al hermano Juan por 20 años y no importa. Dice que escudriñaban las Escrituras día a día para ver si lo que Pablo, Apolo. Entonces tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que ser estudiantes y lo hemos de ver. Y lo hemos de ver. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, le decía, nosotros encontramos una expresión muy extraordinaria. Y es cuando Moisés ascendió al monte. Dicho sea de paso que él ascendió a ese monte 6 veces. No es una sola vez. Dios lo llamaba y él iba al monte Sinaí, o quizá otro monte, pero ascendía al monte. Y allí él se encontraba en comunión con Dios y Dios se comunicaba con él. Ascendía y descendía. En el capítulo 25 de Éxodo, él ascendió al monte para recibir el diseño del tabernáculo. ¿Recuerdan? El mobiliario del tabernáculo. Aquí en Éxodo 32, él sube al monte. Y bueno, el pueblo se corrompe con el becerro de fundición. Ustedes recuerdan, yo no voy a entrar en esa parte, pero para que usted tenga el contexto. Él sube al monte por 40 días y 40 noches, el pueblo se corrompe y el pueblo hace un becerro y comienzan a adorar el becerro de fundición. La ira de Dios se encendió porque ¿sabe con qué descendía Moisés del monte? Con las tablas. Él descendía del monte con los mandamientos de Dios. El pueblo necesita dirección. Nosotros somos ovejas. La alabanza decía, dulce pastor, escucha. La alabanza que cantamos. Eso es el Salmo 80. Tú que pastorea, ¿cómo es que Dios pastorea a su pueblo? Por su palabra, por su guianza, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Por todas las Escrituras. Nosotros no podemos, somos ovejas y el animal más torpe es una oveja. No es muy bonito como Dios nos compara. Necesitan guianza, necesitan dirección, necesita quien le conduzca a pastos frescos y verdes. Entonces el Señor, por medio de su palabra y de su Espíritu, nos guía, nos conduce. Y él comienza la guianza de su pueblo y desciende, se oye el alarido, el grito, el pueblo está danzando alrededor de un becerro de fundición de oro, en corrupción ya, y aquí viene Moisés, ¿verdad? Con esas 2 tablas, las tablas de la ley, los mandamientos de Dios. Los mandamientos. Y esta palabra que está en el versículo 16 de Éxodo 32 es la que me llama la atención. 32, 16. Dice, versículo 15, para que veamos un poquito lo que acontece. Y
volvió Moisés y descendió del monte, 40 días y 40 noches, ahora desciende del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obras de Dios y la escritura, esa palabra, la escritura era escrita, escritura de Dios grabada sobre las tablas. La escritura era escritura. Me gusta eso. La escritura era escritura. ¿A qué apeló Jesucristo durante su tiempo en la tierra? ¿Qué hacía él? A la edad de 12 años estaba con los doctores de la ley argumentando, y dice que le preguntaban y él hacía preguntas. ¿Cuál era el diálogo de Jesús, hermano? En torno a las escrituras. Las escrituras para Jesús es el Pentateuco, los libros históricos, los salmos, los profetas mayores, como llaman, y los profetas menores. De Génesis capítulo 1 hasta Malaquía capítulo 4. 39 libros, 39 pergaminos, lo que conocen el pueblo judío hasta el día de hoy. Esa es la escritura. Y cuando pienso en la importancia que nosotros como iglesia necesitamos ser el pueblo de las escrituras, el pueblo del libro. ¿Por qué? En Levítico, en el capítulo 10, yo quiero que pase ahora al libro de Levítico. Libro de Levítico. El tercer libro de la Biblia, en el capítulo 10. ¿Cuán necesario son las escrituras? Dice que esas tablas eran obra de Dios. La escritura de Dios grabada sobre las tablas. Dios mismo se encargó. Hay una parte que dice que era con el dedo de Dios. Lo grabó para que fuese de una manera permanente. La idea de que fueron tablas. Las tablas representan hasta cierto punto el corazón del hombre. Las piedras son frías. Y en ese corazón Dios quiere grabar en nuestros corazones su palabra, las escrituras. Dice aquí en Levítico, en el capítulo 10, versículo 8. Se comienza el sacerdocio, después que comienza el tabernáculo, había sido levantado. El tabernáculo con sus 7 piezas. Y ya en el capítulo 10, Aarón, el primer sumo sacerdote, y sus hijos, que eran 4, 2 murieron, que fue porque ofrecieron fuego extraño, en el capítulo 10. Pero Dios le da este reglamento a aquellos que conducen al pueblo, los líderes. Uso la palabra líder, a alguna persona no le gusta esa palabra. Bueno, está bien. No vamos a entrar en semántica, en definiciones. Siervos, está bien. Porque un siervo que está siendo usado por Dios, está en una posición, los pastores, evangelistas, etc., son líderes, conducen
al pueblo de Dios, ¿verdad? Pero bien, le da estos mandamientos en el capítulo 10, versículo 8. Preste la atención porque las escrituras, esas tablas, esa palabra, dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, esto es el versículo Levítico 18, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Pausa. En esos tiempos se ingería vino, no había ningún problema. Tomaban vino, como en estos tiempos modernos. Y ellos tomaban vino, todos tomaban vino. Y el Señor le advierte, ¿estás seguro que cuando tú estás ministrándome, tu sentido no esté intoxicado, pueda discernir? ¿Me está entendiendo? Si ingiere demasiado vino, no va a tener tus sentidos, no va a tener tu juicio cabal. Y le prohíbe que cuando entre, cuando en otras palabras no debe tener mixtura. Yo lo veo por otra óptica todo esto. Yo estoy mirando por la óptica de que aquellos que ministran no pueden mezclar aquello que es vil, en este caso el vino, con aquello que es precioso. Está en la presencia de Dios. Él es muy santo, además es santísimo. Y no se puede mezclar una cosa con la otra. La confirmación de esto lo veo en lo que sigue. Sigue conmigo. Versículo 10. Para propósito. Tiene que tener tus sentidos bien claros, porque va a ministrar delante de mí, va a estar en mi presencia. Porque para, aquí viene, la palabra para implica propósito. Este es el propósito por el cual tu sentido tiene que estar claro cuando ministre delante de mí. Para poder discernir. Discernir significa juzgar, separar. Y si el sacerdote Aarón y sus hijos entraban con sus sentidos, ¿verdad?, tambaleante por la sidra, por el vino, no podían hacerlo. Siervos y siervas de Dios, no podemos ser siervos genuinos de Dios con nuestro sentido entorpecido. Oh, no me estoy refiriendo al vino que compramos acá en la... Cosas que pueden entorpecer nuestros sentidos espirituales, la levadura, nuestras ideas erradas de cómo debemos de llevar a cabo la obra de Dios, nuestros pensamientos, todo eso tiene que estar completamente a un lado, porque tenemos la escritura grabada con tabla. La escritura es nuestra guía. Lámpara es, Salmo 105 creo que está. No, 119, versículo 105. Desde jovencito me enseñó el pastor ese versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. Me voy a extraviar, Señor, me voy a extraviar si tú no eres mi lámpara. Con razón el Señor Jesucristo ha presentado la Escritura como el lucero de la mañana, la estrella resplandeciente en el firmamento. Así es presentado el Señor. Y Él es presentado como la luz del mundo. Y Juan lo presenta, la luz venía, la luz que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Esa luz verdadera es la que ha disipado tus tinieblas, las mías. Y aquí nos da este mandato a los siervos y siervas de Dios diciendo, no deje que cosas extrañas, foráneas, en el caso particularmente de los pastores, ahora me refiero a los que están presentes. No podemos dejar que el vino que nos ofrece el mundo entorpezca nuestro entendimiento, porque podemos hacer errar al pueblo. No puedo tomar las escrituras y mezclarlas con psicología. No puedo hacer eso. Eso es vino letal. No puedo tomar las escrituras y
y añadirle la levadura de falsos evangelios. Pactar, servicio de fe. Y esa lista larga que está saturando y envenenando el panorama de la iglesia en los 4 puntos cardinales. No podemos. Eso sería vino que entorpece. Porque ¿cómo el pueblo va a discernir? Dice aquí, para poder discernir, mire, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ese es el propósito. Tiene primeramente que aquel que comunica la palabra tiene que tener su sentido claro, nítido, estar en su juicio cabal. En el caso de ellos era la sidra, el vino. En el caso nuestro, mirándolo por este ángulo, aquello que le acabo de mencionar, cualquier cosa, como dice Pablo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Todo pensamiento, cada cosa que se levanta, cada nueva ideología, cada cosa que se levanta, pseudo evangelio, falso evangelio, doctrina que se levanta, algo que le envían, un video que usted ve algo, tiene que llevarlo, tiene que examinarlo a la luz de las Escrituras, las sagradas Escrituras. Es de la única manera. Entonces dice otro propósito ahora, le dice en el versículo 9, el versículo 11, y primeramente tiene que discernir entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Y dice, y para enseñar a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Oh, las escrituras, ¿lo ve ahí? Los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Está entendiendo? Dios le dio las tablas de la ley, los mandamientos. Todo lo que Dios le dio a Moisés para Israel está aquí, en las Escrituras. Y hoy, por la gracia de Dios, tenemos más que ellos. Tenemos 27 extraordinarios libros que se llama el Nuevo Testamento. Pregunta, ¿cuál es tu apreciación a las Sagradas Escrituras, amado hermano? ¿Cuánto tiempo dedica al estudio de la palabra? ¿No? A veces no es necesario tomar y leer. Es bello cuando un creyente puede tomar el hábito de leer la Biblia completa. Yo lo he hecho algunas veces, completa, de tapa a tapa. Exactamente. Eso es difícil. Alguien dice nuevo, no es difícil. Una breve sugerencia. Tiene 1189 capítulos. Divídelo por las 52 semanas del año y te dará aproximadamente leer 3 o 4 capítulos diarios. Pregunta, ¿puede leer 3 o 4 capítulos diarios? ¿Sí o sí? Digo sí o sí porque la respuesta es sí. Leer las Escrituras. Y cuando leemos, a veces estamos leyendo. Tengo una Biblia marcando los libros, los capítulos que he leído. Digo, esto está demasiado sabroso. No puedo terminar. ¿Quién puede comenzar a leer la historia de José y quedarse a mitad? Por ejemplo, ¿verdad? Y como mi pastor decía, ese libro hay que leerlo con un pañuelo. Cada vez que leo ese libro, lágrimas tiene que brotar. Especialmente cuando él le dice a sus hermanos, yo soy José. ¿Recuerdan? El poder de las Escrituras, amados. ¿Por qué esto de las Escrituras? Primeramente, porque lo primero que quiero quedar con ustedes es que las Escrituras son inspiradas. Son divinamente inspiradas. ¿Cómo es que son divinamente inspiradas? En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios, dice así, el Espíritu de Dios se movía. Esa palabra se movía, yo quiero que usted la retenga en su entendimiento. El Espíritu de Dios se movía. La palabra se movía significa aleteaba, como una ave que está aleteando. Y aleteando
protegiendo la gallina su polluelo, que hace así, para que los polluelos estén protegiendo. La tierra estaba en caos, desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, como en forma de gallina, aleteando, cubriendo, protegiendo, se movía. En 2 de Pedro, yo quiero que usted conecte esta parte de que se movía, el Espíritu de Dios se movía, y no solamente que se movía, que luego en el versículo 3, capítulo 1, 3 de Génesis, ¿qué dice? Esa palabra, y dijo Dios, ya es su escritura. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios dice es ley. Es su escritura. Y dijo Dios. Esa expresión, y dijo Dios, no sé si lo tengo aquí en esta Biblia marcado, porque es bueno marcar la Biblia, pero déjame ver. Esta Biblia es nueva, ¿no? Dijo Dios, aparece 10 veces. Y dijo Dios, cada acto creativo Dios hablaba y creaba por el poder de su palabra. Dijo Dios, sea, y es. Cuando dice dijo Dios, ya eso, al decirlo Dios, ya eso existía con toda la complejidad de lo que sea. Sea un animal, sea una flor, un reptil, una estrella, el firmamento. Todo lo que implicaba la creación por lo que Dios dijo. Y dijo Dios, sea. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, retengan esa palabra, que cuando hablamos de las sagradas escrituras, amada iglesia, las escrituras, como dice Éxodo 32, era obra de Dios, la escritura era escritura de Dios grabada. Fue Dios que la escribió. Y la segunda vez, porque esa tabla, usted recuerda con esas tablas, Moisés se airó cuando él vio al pueblo danzando con el becerro. ¿Qué hizo él con las tablas? ¿Para qué esta ley que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y se la va a entregar a un pueblo que acaba de hacer un becerro y está danzando, diciendo que ese becerro fue Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, dándole el crédito a un becerro hecho por manos. Y la ira de Dios se encendió y ahí murieron 3,000. Los levitas, el juicio fue matar, cortar. Vino el juicio. Ahí se separó la espada. La espada es lo que separa. La espada no sé si está captado al principio. La ley está la corrupción, la ley es preciosa, la ley, los mandamientos de Dios acaban de pecar. El pecado tiene que ser sancionado. ¿Cómo? La espada. ¿Qué es la espada? Hebreos 4:12. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, que corta, que divide, discierne los pensamientos. Discierne. No se puede dividir si no se corta. ¿Entiendes eso? No se puede dividir si no se corta. Cuando se corta, se divide. Hubo corrupción. ¿Qué usó Dios para dividir lo precioso de lo vil? La espada. Tome cada uno la espada y todo eso que han pecado, mate, no importa, mira, si su papá, mira esto, mate a papá, hermano, primo, el que sea, acabe con ellos. Y se levantaron los levitas, los juntados se juntaron. El que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. Y los levitas, que la palabra leví significa lo que se juntan, que significa lo que se casan, lo que son uno con Dios, lo que no mezclan lo vil con lo vil, sino que saben separar. Y ellos mataron, y la espada fue el instrumento. La espada corta, la espada. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 2, retengan esa palabra, se movía, es importante, se movía. Porque tiene que ver con la manera que Dios
nos dio el extraordinario legado de las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro se encuentra, viene Hebreo, Santiago, Primera de Pedro y luego Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Mire el versículo 21. Está hablando Pedro de las Escrituras. Y él relata la experiencia cuando Jacobo, Juan y Pedro fueron llevados a un monte y el Señor se transfiguró delante de ellos. Y Pedro relata esa experiencia. Dice, lo extraordinario, y oímos su voz. Este es el Hijo amado quien tengo contentamiento. Es una experiencia extraordinaria. Pero Pedro dice algo muy importante. Y él dice, aparte de que oímos su voz cuando estaba en el Monte Santo, esa experiencia tan gloriosa, aparte de eso, él dice en el versículo 19, tenemos también, aparte de eso que le acabo de relatar, la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana sale en vuestros corazones. Aquí viene. Entendiendo primero esto, como quien dice, punto número 1 con relación a las Escrituras, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede decir, bueno, a mí me parece que. No. A mí me parece que esto es lo que significa. No. Esto no fue dado para que el hombre carnal y las miles y miles de sectas y religiones falsas del mundo existen porque tuercen las Escrituras. Usted sabe eso, ¿no? Tuercen. Están desviadas del camino, tuercen las Escrituras. Una cosa es, si usted no entiende algo que usted está leyendo, y usted es un nuevo creyente, y usted lo malinterpreta, usted no está torciendo las Escrituras, usted lo está haciendo porque usted no conoce. Pero según va creciendo en el Señor, y va estudiando, usted mismo estudiando, y los maestros enseñándole la palabra, usted va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y usted tiene temor de usar un texto, sacarlo del contexto, ¿verdad? Usted tiene temor de no tratar la palabra de Dios superficialmente, como algo, como algo, una superficialidad. No. Dice aquí, versículo 21, porque nunca la profecía o la palabra de Dios, la profecía, fue traída por voluntad humana. ¿Cuántos le ha dicho usted? La Biblia lo escribieron hombres. ¿A cuántos le ha dicho eso? ¿Verdad que sí le han dicho usted eso? La Biblia, la Biblia lo escribieron hombres. ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Fueron hombres? Yo sí, fueron hombres. Sí, fueron hombres. 40 hombres en un periodo de 1600 años. Yo le añado cuando tengo este diálogo. ¿Pero qué clase de hombres le escribieron? ¿Qué dice aquí? Santos hombres. Santos hombres. Como Moisés. La Escritura. El Pentateuco lo escribió Moisés. Los primeros 5 de la Biblia. Yo lo llamo el armazón de la Biblia. El fundamento de todo. Toda doctrina. Toda doctrina viene. La resurrección de los muertos viene de allá. La justificación por la fe, Génesis 12. La ofrenda que a Dios le agrada, Génesis capítulo 4. Toda doctrina, la justificación viene del Pentateuco. Solamente para comenzar. Y dice aquí, los santos hombres de Dios, hablaron y dijo Dios. Es Dios que está diciendo, moviendo
inspirando a esos santos hombres a hablar, a profetizar, es Dios, las Escrituras. Dice aquí, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y por ende sin errar, sin error. Oh, me dijo un intelectual, la Biblia tiene muchas inconsistencias, por favor muéstremela. La Biblia está llena de errores. Eso, sí, usted puede decir todas las cosas, muéstremela de evidencia. Y yo le podía, y le decía a él, yo podía darle a usted datos bíblicos, científicos, que ahora ellos lo han descubierto a través de los siglos, ya la Biblia lo decía. Gran cosa, que la tierra es redonda, la pinta, la niña, la Santa María. La Biblia lo decía, Él está sentado en el círculo de la tierra. Hello. Ya Dios sabía, Dios dijo que estaba sentado en el círculo de la tierra. Que el aire tiene peso. Ellos no entendían que el aire se puede pesar. Está en el libro de Job. Y podemos seguir que se creía anteriormente que se podían contar las estrellas. No se rían, querían que eran 40 que había, no 50. ¡No equivocamos! Y allá en el Conservatorio de Puerto Rico, en Bayamón, no sé, que hay un conservatorio. Así, ¿verdad? Tremendo, tremendo los descubrimientos. Y cuando ellos creen que ya llegaron al límite, descubren otras galaxias. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, me pregunto, ¿y qué es el hombre? Es hormiguita, ¿qué es el hombre? Gusano de Jacob, buen título, gusano. ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que le visite? Extraordinario el poder de Dios, el poder de su palabra. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 4 y el 11, nosotros encontramos, capítulo 2 del libro de los Hechos, cómo estos hombres hablaron, le estoy relatando en el día de Pentecostés, ¿recuerdan? El aposento alto, estaban esos varones y mujeres también, 120 de ellos, y dice que el Espíritu Santo fue derramado allí. Y dice que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice, como el Espíritu le daba. La idea es, el Espíritu le daba, le movía a hablar. Cuando profetizaron, el Espíritu de Dios venía sobre ellos y profetizaba, sea Isaías, sea Moisés, sea Jeremías, sea Amós. ¿Recuerda lo que dijo Amós? El profeta Amós. Él era un hombre del campo. Puerto Rico dice un jibarito, el dominicano dice un campesino. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Jehová me dijo que hablara a la casa de Israel. ¿Qué voy a hacer? Y si Dios manda, ¿quién puede callarse? Y Jeremías dijo en un momento dado, yo no quiero hablar más. Este pueblo es rebelde con tu más. Llevo la palabra y la desprecian, no veo fruto, nadie se quiere convertir. Me indigno, tiro la toalla. Así dijo Jeremías. ¿Y qué pasó? Fuego. Sentí un fuego. Traté de sufrirlo, traté de no decir nada, pero no pude. Me seduciste, Jehová. Tú fuiste más fuerte que yo. Y tuve que volver a predicar, a llevar la palabra. ¿Y qué dijo Pablo?
si no predico? Si no predico el Evangelio. Me es impuesta necesidad. Es decir, que las Escrituras fueron inspiradas y Pedro el día de Pentecostés se puso en pie y comenzó a hablar. Y dijo, esto que está aconteciendo hoy fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y vuestros jóvenes, hablando del cumplimiento de Pentecostés en el capítulo 2. Y luego llama al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero note usted, dice, lleno del Espíritu Santo. Es decir, que no era simplemente Pedro, que era el Espíritu Santo hablando por Pedro. Mira, por ejemplo, para dar otro ejemplo, mira aquí en Lucas, pásate a la izquierda. En el Evangelio según San Lucas, recuerda, aquí se usa la Biblia, recuerden eso, ¿verdad? Lucas, capítulo 1. En el Evangelio según San Lucas, Jeremías se escondió, pero el fuego no lo dejaba. Lucas capítulo 1, versículo 62. Está hablando aquí el nacimiento de Juan el Bautista, para que vea el contexto. El nacimiento de Juan el Bautista. Dice aquí, en el versículo 62, entonces preguntaron por señas a su padre, el padre de Juan, cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas. Y todos los que le oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios comenzó a tratar con la vida de Juan el Bautista, porque sería el último profeta al estilo del Antiguo Testamento. El último profeta profetizó. Pero mira lo que dice el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Y usted nota la profecía del padre de Juan el Bautista. ¿Cómo profetizó? ¿Recuerden lo que le hablamos? Hombres llenos, movidos por el Espíritu Santo. Movidos. Si son movidos por el Espíritu Santo, no hay error. Esta es la maravilla de las Sagradas Escrituras. Nadie le dé a usted gato por liebre. Especialmente los jóvenes en las escuelas. ¿Verdad? Que quieren venderle aquí en este colegio aquí de Limen. Yo tomé un curso que se llama The Bible as Literature. ¡Wow! La Biblia como literatura. Era el libro de Job. Estamos estudiando. Pero simplemente, ¿verdad? Yo no podía entrar ahí porque me botan de la escuela. Simplemente analizarlo como la obra de Homero, Unamuno, Shakespeare y todos los escritores que hay. Voltaire, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos estudiando una obra clásica de literatura, pero no lo veían como un libro inspirado. Yo podía verlo, pero quería sacar buenas notas y tenía que quedarme callado. Pero ustedes están entendiendo, hermano, las Escrituras no es un libro como cualquier otro. Es el libro de Dios, es la palabra de Dios. Y debemos apreciarla, atesorarla, amarla, escudriñarla, meditarla y cumplirla. Cumplirla. Es para cambiarnos, es para transformarnos. Entonces, en 1 de Pedro, me va a disculpar porque usted sabe que usa la escritura. Hay que escritura que yo puedo decírsela de memoria. No quiero, yo quiero que los nuevos aprendan. Porque si estamos hablando de la escritura, vamos a practicar el sermón. ¿Qué le parece? Vamos a pasar el minuto.
y buscarla y marcarla. Primero de Pedro capítulo 1, ahora, versículo 10. Primero de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Mira lo que hicieron los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Se da cuenta? El Espíritu de Cristo que estaba en ellos era que lo movían a investigar. Esto que está en estos libros, esta profecía, ¿a quién se refiere? ¿En quién se cumple esto del Mesías que había de venir? ¿Quién es Él? ¿Quién será? Así, en otras palabras, había lugar para muchas falsedades, pero ellos escudriñaban, eran diligentes, porque ellos no querían aceptar como Mesías a un falso, como hoy día se aceptan a tantos falsos cristos, a tantos falsos profetas. ¿Por qué? Porque no escudriñan diligentemente. Amada iglesia, tenemos que ser diligentes en escudriñar las Sagradas Escrituras día a día. Dice aquí, dice que anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ello. En 1 de Juan capítulo 4 dice cómo se distingue el espíritu falso o el espíritu del anticristo. Aleluya. ¿Usted lo ha leído? Amén. En 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus. ¿De qué manera se prueban los espíritus? Por medio de la palabra. La palabra discierne, separa lo que es de Dios de lo que no es de Dios. ¿Cómo tú puedes distinguir una cosa de la otra? Por medio de la palabra. Se distingue. Entonces dice aquí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Es de Dios. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era un ángel que fue creado. Y diferentes religiones del mundo no aceptan la encarnación. ¿Me está entendiendo? No aceptan. Esos son espíritus falsos. Jesucristo tenía que encarnarse. El verbo se hizo carne. Eso está claro en las Escrituras. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene a negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Primero, por inspiración las Escrituras. Segundo, por revelación. Segundo aspecto del mensaje, por revelación. Ya he aludido a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que los santos hombres de Dios en el Antiguo Testamento eran inspirados por el Espíritu Santo. Así hablaron, así escribieron. Estos 1189 capítulos de la Biblia, que se compone desde Génesis hasta Apocalipsis, que se compone de 39 en el Antiguo Testamento y 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, no hay error. Que usted no entienda algo no significa que hay un error. Lo que hay es que ser diligente y escudriñar. Pero en el Nuevo Testamento, mire lo que Dios hace con sus hijos. Eso se explica a usted y a mí. Juan capítulo 16. Juan 16. Jesucristo hablando. Juan 16, versículo 13. Las Sagradas Escrituras cobran vida, se internizan por medio de revelación. ¿Me entienden? Déjame explicar esto. Revelación, cuando hablamos de revelación, revelar, recuerdan años y años atrás. Eso es como pasa el tiempo. Tengo que llevar
este rollo a la farmacia porque tengo que revelar, ¿recuerdan? Los muchachos se ríen ahora, ¿verdad? Nuestros niños. ¿Qué? Ahora todo es digital. Pero anteriormente ellos teníamos que revelar y estábamos desesperados. Íbamos a buscar el sobrecito con la fotografía. Revelar, algo no se veía nada y ahora se revela, se muestra. Entonces las escrituras tienen que ser reveladas. Pablo dice que él recibió el evangelio por revelación. Se recibe el evangelio. Usted es creyente porque Dios le ha revelado al Hijo. Usted es creyente, usted cree en Dios porque Dios se lo reveló. De la única manera. Ahora, en Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, eso es Cristo, Él os guiará a toda la verdad. En otras palabras, te dará revelación. Te dará revelación de Cristo. Tu amor por Cristo es porque Él se te ha revelado. Tu sujeción a Cristo es porque Él se te ha revelado. Dice aquí, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío, eso es revelación, ¿no? Y os lo hará saber, ¿entiendes? Hará saber significa que algo que uno no sabe, Dios se lo revela y usa al Espíritu Santo como el agente revelador. ¿Y de qué manera lo hace? Por la palabra. Cuando alguien viene donde usted y le dice algo que suena raro, es más rarísimo, y no tiene manera de comprobarlo, usted lo descarta al instante. ¿Está entendiendo? ¿Cuántas veces se reveló el anticristo? ¿Cuántas veces se anunció que la venida de Cristo es ahora mismo? Creo que el año pasado, ¿recuerdan? Vendieron las propiedades, todo esto, el falso predicador en la radio. Es más, él escribió un libro que se llamaba 1984. Un converso lo compró y me dijo a mí que lo leyera, que yo creía. Yo leí un poco y eso es falso. La Biblia dice que no se sabe ni el día ni la hora. ¿Cuánto más? Un libro así grandísimo, exactamente, $18 por el libro. Tú caíste en la trampa. Cristo no vive y pediste tu dinero. Qué pena, ¿verdad? No escudían la escritura. Yo dije, no compres ese libro. Lo estaban anunciando. Eso es mentira. Y a ese mismo escritor, ¿por qué no decir el nombre si Pablo menciona los nombres? Harold Camping. Pablo menciona los nombres, hay que mencionar los nombres. ¿Verdad? Hermano, no menciona el nombre de esos predicadores. Pablo mencionó los nombres de ellos. Para que la gente sepa aquellos que perturban el evangelio y corrompen el evangelio. Harold Camping era el que dijo eso. Y ahora el que escribió en 1984, el mismo. La gente no aprende. Y la gente vendió su propiedad y se fueron no sé a dónde a esperar que Cristo viniera. Ha acontecido un par de años y Cristo todavía no ha. El Señor sabe cuándo. Eso no nos toca a nadie venir. Lo que hay que estar sobrio y preparado. Ok. Tercero y último, la parte aplicativa con aplicación. Las escrituras son dadas, son inspiradas por el Espíritu Santo, es por revelación, vienen por revelación, Dios nos da revelación. Le voy a dar un ejemplo, lo que es recibir revelación. La revelación que viene de Dios por leer las escrituras, todo está aquí ya en la palabra de Dios. En otras palabras, usted está leyendo un pasaje por 15 años de las escrituras, un ejemplo, y usted no lo entiende. No lo entiende. Y de repente, un día, cuando usted menos espera, sea porque un expositor está trayendo un mensaje, pueda que sea esté en su casa, leyendo privadamente, en su alcoba, en su dormitorio, y usted comienza a leer, y de repente, como un rayo de luz, le penetra su entendimiento, y usted puede ver claramente lo que por tantos años usted no podía ver. El velo del entendimiento fue rasgado.
Le voy a dar otro ejemplo. La manera más clara es dando ejemplos, especialmente si son bíblicos. Los caminantes de Maús. Cristo, habían oído a Jesucristo, seguramente lo habían visto. Eran creyentes, eran 2 discípulos. Y Cristo aparece resucitado y ellos no lo conocen. ¿Y qué dice la Escritura? Que sus ojos estaban velados. Un velado, para que no lo reconocieran. Eso es lo que acontece cuando no tenemos revelación, nuestros ojos están velados. Está todo ahí, está a la luz del día. No lo vemos. Puede ser por la dureza de nuestro corazón. Puede ser por cualquier razón. Puede ser porque somos pequeños en la fe. Y puede ser porque el Señor no le ha placido. A Él no le ha placido darnos la revelación de esto y esto y esto. Pero ¿qué acontece? Y me llama la atención cuando le vino la revelación a los 2 caminantes de Maús. Y dice, quédate con nosotros que se hace tarde. Y se quedaron con él y comenzaron y tomaron y dice, y cuando partió el pan, ahí es que me llama la atención. Este es mi cuerpo que por nosotros es partido. Después se puede captar la imagen. Partido. No se puede dividir, sino se parte. Y Cristo mismo, que es la palabra, partió el pan. Yo lo veo, no sé usted, como partirlo, quitarle las escamas de sus ojos, rasgarle el entendimiento para que reciban revelación. ¿Usted entiende? Y dice, y lo reconocieron. Señor, ¿qué era? Ese Señor. No sabemos, hermano, quizás duró ahí 4, 5, 6 horas, hablando y dialogando y comiendo. Y no reconocían al Señor. Así está la iglesia. El Señor presente y a veces no lo reconocemos. No lo reconocemos. Y dice, le dice, y cuando Él se va, esta palabra me impacta tanto. El Señor le dio un estudio bíblico por todo el Antiguo Testamento. Dice de los salmos, los profetas. Comenzó a exponerle la palabra. Esta palabra dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Ellos no veían porque estaba cerrado, pero cuando a Él les place abrir, vemos. Y Dios quiere que tengamos revelación de Él, hermano. Revelación de Él. Esto no es para una élite. Oh, es que esos hermanos estudian mucho, o que los pastores. No vaya con eso, hermano. Es para todo la revelación. El apóstol Pablo dice en Efesios 1:18 que él oraba por los efesios. ¿Para qué? Oh, para que el velo de vuestro entendimiento, para que podáis entender, para que podáis comprender la voluntad de Dios, el anhelo de Dios. Pero para ello, hermano, el oro, los diamantes, usted no lo encuentra a piel de la tierra. Hay que escudriñar la cavidad de la tierra, hay que ser disciplinado. Y el Señor recompensa tu estudio, Él recompensa tu meditación cuando te dedica a las Escrituras. Comenzando este año que va a entrar en pocos días, que podamos ser ese pueblo amante de las Escrituras. Aleluya. En Hebreos 13 dice que hay una palabra que dice que, bueno, vamos a buscarla. Quedan algunos 7 minutos, por ejemplo. Pero miren, Hebreos 13, versículo 7, dice, acordad a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesucristo. Hay muchos pastores, habla plural, pastores, ¿no ve ahí? Pastores, porque las iglesias neotestamentarias
eran guiadas por una pluralidad pastoral. Había más de uno que ayudaban, colaboraban y trabajaban al unísono para la obra de Dios. Pero hay muchos pastores, pero recuerden esto. El pastor de los pastores está en el versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y luego da la advertencia de no dejarse llevar por diversas doctrinas. Yo quiero, hermano, lo voy a llevar a la conclusión, que tengo un asunto pendiente después de la reunión. Quiero, de esto lo intercalaremos en sucesivas enseñanzas, si el Señor lo concede. Quiero llevarte aquí a Lucas, capítulo 2, de manera de concluir la introducción, viene siendo el primer mensaje de esto que estaremos comunicando. Quiero llevarte aquí a Lucas, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25. Usted va a ver ahí, usted va a ver en este pasaje la palabra inspiración, revelación y movido, que son palabras que yo he tocado en el mensaje. Usted lo va a ver aquí en esto. Es maravilloso cómo la Escritura se interpreta a sí misma, se intercala de una manera gloriosa, como un mosaico, como un rompecabezas. Cada parte se entrelaza. Mira aquí, versículo 25. 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Mire esto acá. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Palabra clave. Y le había sido revelado. ¿Quién revela? El Espíritu Santo. Le había sido revelado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué le había revelado el Espíritu Santo a él? Que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Hermano, yo no sé cómo impactaría eso a este Simeón. Mira, tú estás un viejito. Está dedicado a oración, está lleno del Espíritu Santo. Mira, no te vas a morir hasta que vea al ungido del Señor. Y yo digo, cada vez que entra un niño, será él. Ese no es. Y pasamos otra semana, ese es tan hermoso, mira. No, sí, ese no. El Espíritu Santo no se va a equivocar. Mira lo que acontece ahora. Mira lo que acontece. Dice. Y aquí viene. Él está en su casa. Él está orando. Y movido. ¿Dónde leímos esa palabra primeramente? Levante la mano. El Espíritu Santo. Movido. Es el Espíritu Santo que trae claridad, que remueve el caos, que nos ayuda a entender. Y movido. Es la misma palabra que usa que los santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo y profetizaron, hablaron sin error. Y movido, miren lo que hizo. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Qué hizo él? Vino al templo. En otras palabras, él podía quedarse en su casa, pero algo va a acontecer. Algo glorioso va a acontecer. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, ¿por qué fue que él fue al templo movido por el Espíritu Santo? Para que se cumpliese que no iba a morir hasta que viese al Señor. Gloria a Dios. Para ser conforme a... Note usted, hermano, no es coincidencia, providencia. Fue inspiración. El Espíritu estaba con él. Revelación. Se le había revelado. Las escrituras, aquí viene, las escrituras son inspiradas.
Las escrituras son reveladas y las escrituras vienen porque el Espíritu Santo se mueve para que se hable. Ahí está en esos textos las tres cosas. Está claramente lo que estamos hablando. La inspiración, la revelación. Y dice, mira lo que dice ahora. Dice entonces. Y él lo tomó. Ese sí es, Simón. Ese es. Eso tiene que ser una cosa extraordinaria, hermano. Él había leído tantas profecías del Mesías, de Génesis 3:15, en las Escrituras. Y Dios le revela, mira, no va a cerrar tus ojos, siervo. Tendrás el privilegio de verlo. Ya el Señor tenía eso en su reloj, en su agenda. Y dice, mira lo que dice. Lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, la Escritura, no hay error. Dijo Dios habla, no es hombre, es veraz. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Él dice es. No hay error en lo que Él dice, hermano. Dice aquí, porque has visto mis ojos, tu salvación. Qué cosa tan extraordinaria. Un bebito, ¿cuánto tiempo tenía? ¿8 días? Creo que eran 8 días. A los 8 días. La salvación de Israel, 6 libras, 7 libras. La salvación, que la muerte venga ahora mismo, Dios, estoy feliz. Mis ojos han visto tu salvación. Tu escritura, tú hablaste, revelación, inspiración. Fuiste tú que lo dijiste, se tiene que cumplir. No puede ser de otra manera. ¿Y qué de la promesa de Dios para nosotros? Como pueblo, no temáis manada pequeña, el Señor ha prometido. El Señor cumplirá. Versículo 32. Luz para revelación. ¿Por qué? El velo, lo que dijo Simeón, se cumplió en su vida. Luz para la revelación de los gentiles. Estamos ciegos, el velo, la ignorancia, la religión, muertos en delitos y pecados. Y por medio del Mesías y su obra en el Calvario, hemos logrado luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. El Señor sea muy exaltado. Por él, Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos tu nombre en esta hora. Y te damos las gracias. Que tu palabra sea nuestro deleite. Que sea luz, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Para gloria de tu bendito nombre. Amén.